Bueno, pues vamos a empezar. Cuando empezamos a planear esta conferencia, nos quedaron muy claros los objetivos que debíamos perseguir. Primero, analizar los impactos que ha tenido en la economía la así llamada reforma fiscal del 1 de enero. 2, aclarar los falsos rumores y especialmente, en tercer lugar, conocer los desafíos que estas reformas presentan para la economía del ciudadano común. Pero además quedó muy claro que se realizaría en el contexto del próximo encuentro llamado La economía de Francisco, los jóvenes, un pacto hacia el futuro, que se llevará a cabo en la ciudad de Asís, Italia, el próximo mes de marzo. Ha sido convocado por el Papa Francisco con el objetivo de impulsar un nuevo modelo económico mundial. Un reto muy atrevido. Por este motivo era muy importante que se promoviera también la doctrina social de la Iglesia, pues justamente ella es la base de dicho encuentro y además es la gran desconocida. ¿Cómo se pretende desde la Iglesia impulsar un nuevo modelo económico mundial si la mayoría de las personas no conocen la doctrina social de la Iglesia? En este contexto, nuestro país se encuentra en medio de la incertidumbre económica, en una generalizada ignorancia y confusión fiscal. Y desde finales del 2019 los rumores sobre el futuro económico son desalentadores e inseguros. Las leyes no parecen brindar más derechos a los particulares, sino alejarse más y más de ellos, fomentando la invalidez de dichos derechos o derogando el derecho a la privacidad. Parafraseando a nuestro principal ponente, el doctor Silvino Vergara, pareciera que con el objetivo de fiscalizar a los ciudadanos, el Estado se pase por encima de los derechos fundamentales de los particulares, como si el propósito del Estado fuera respetar y garantizar la recaudación y no los derechos de los gobernados. Y así es como se entiende que cada vez todo esté más caro, cada día la canasta básica sea más inalcanzable, los sueldos se reduzcan muchísimo por tantos impuestos, etc. En el marco de las reformas fiscales 2020, que tanto han dado de qué hablar para bien y para mal, no cabe duda que la conferencia del doctor Silvino Vergara es sumamente oportuna, pues será de gran importancia para preparar el terreno a todos los cambios económicos que se vienen durante este año. Para empezar, antes de la conferencia principal, les presento al presbítero y maestro José Luis Bautista González, quien nos hará el proemio para ponernos en el contexto de los desafíos fiscales a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Le damos un fuerte aplauso al padre José Luis. Buenas tardes. Miren, los padres del Concilio Vaticano II, en la Laudate Sius número 16, afirmaban que cuando se habla de un tema, de los tantos temas que se puede hablar dentro del mundo de la cultura, debíamos de empezar primero con Sagrada Escritura, después toda la tradición de la Iglesia y al final el magisterio. Si estamos en la Casa de la Cristiandad, indudablemente este es el centro de la cultura cristiana en Puebla. Y es pertinente, como lo ha dicho Luis en su presentación, que si el Papa ha convocado a economistas o a personas interesadas en esta materia allá en Italia, entonces demos un esbozo bastante sencillo de lo que opina la Iglesia sobre la economía y en especial sobre el pago de impuestos. De hecho, la Sagrada Escritura tiene 3 momentos donde se habla del impuesto en la nueva economía de salvación. En el capítulo 17, versículo 24 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo, cuando le pregunta a San Pedro si es lícito pagar impuesto, él afirma que los gobernantes no cobran a los
súbditos sino a los esclavos. Por tanto, Jesús está hablando de que el impuesto no lo pagan los principales, sino los menores. Pero dice, para que no haya motivo de escándalo, paga el impuesto por mí y por ti. En el capítulo 22, versículo 21, un grupo de herodianos con los farisaicos le hacen una pregunta capciosa. ¿Es lícito pagarle el impuesto al César? Le llaman tributo. ¿Por qué la pregunta es capciosa? Porque los fariseos consideraban que Israel era un estado teocrático y que si Jesús decía es lícito pagar el impuesto al César, indudablemente los judíos se iban a echar encima de él. Y si le decía no, indudablemente lo iban a acusar como subversivo al Imperio Romano. Por eso la respuesta de Jesús es grandiosa. Dad al César lo que es del César, es decir, si hay un Estado, si hay un imperio, para que el orden del imperio se mantenga hay que pagar el impuesto. Y segundo, da a Dios lo que le corresponde a Dios. Algunos críticos que no son teólogos ni biblistas afirman que la esfera religiosa no tiene que mezclarse con la esfera civil. Indudablemente están equivocados porque Dios está por encima de cualquier estado y de cualquier nación. Y primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres, como lo podemos leer en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Finalmente, en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, Pablo afirma que se debe de pagar el impuesto, porque es un deber de los ciudadanos. Y Pablo en el capítulo 13, versículo 1, dice que toda autoridad viene de Dios, cuando la autoridad es legítima. Eso sería la Sagrada Escritura. Ahora, en cuanto a la tradición, solamente hablo de dos autores. Piensen ustedes en Tertuliano. Tertuliano afirma que los cristianos son buenos ciudadanos porque cumplen con el pago de sus impuestos. San Agustín, que en aquella obra que ustedes conocen, La Ciudad de Dios, contrapone la ciudad terrena con la ciudad del cielo y afirma que el pago de los impuestos es necesario siempre y cuando todos esos impuestos tengan rigor para la distribución en el bien común. La ciudad de Dios es excelsa cuando así el gobernante cumple su función. La ciudad de Dios se hace terrible cuando los gobernantes son opresores y en lugar de utilizar el impuesto para el bien común, se enriquecen con los impuestos de sus gobernantes. Y pone por caso el gran ejemplo que ustedes leyeron o escucharon en misa hace 2 semanas. El primer libro de Samuel, cuando va un grupo de israelitas a decirle a Samuel, queremos rey. Cuando Israel se despersonaliza, queremos ser como los demás pueblos. Cuando los pueblos pierden identidad, es cuando queremos ser como los demás. Y ustedes recordarán, porque ustedes leen todos los días la Sagrada Escritura, que Samuel les dice, oigan, los reyes van a tomar sus mejores tierras. De sus impuestos se los van a repartir a sus ministros. Van a tomar a sus hijas de reposteras y perfumistas y a sus hijos de soldados. ¿Y qué dice el pueblo? Y cualquier parecido con la realidad de hoy es pura coincidencia. Queremos rey. ¿Y qué es lo que dice Yahvé? Cuando el rey los oprima, clamarán a mí y yo no escucharé, porque su corazón se hizo insensato. Por eso André Marlot decía,
los gobernantes se parecen a quienes los eligieron. Y finalmente, en la segunda parte, muy sencillita, piensen ustedes en Tomás de Aquino con la Suma Teológica. En la primera parte, Tomás de Aquino afirma la distinción entre un buen gobernante y un tirano. ¿Y cómo denomina el Aquinate a los tiranos? Aquellos reyesuelos que son opaces con el dinero de los contribuyentes. Eso sería tradición, aunque la tradición tiene mucho más. ¿Cómo poder entender ahora finalmente el magisterio? Hay un libro que empezó el famosísimo obispo vietnamita Van Thuan, que estuvo en la cárcel 12 años. Ustedes lo conocen por sus libros. Él fue el primer presidente del Pontificio Consejo de Justicia y de Paz. Él murió por los maltratos que recibió de ese gobierno tan terrible. Pero él empezó el esbozo del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Sabemos que en derechos y en derechos humanos, la institución de la que se alimentó desde un principio es la Iglesia Católica. Ninguna persona, aunque sea atea o libre pensadora o masona, puede negar que el aporte de la Iglesia Católica en su pensamiento ha sido grandioso. Ahora bien, ¿cómo poder entender el sentido de la justicia social, en especial en el campo de la economía? Porque lo que hace la Iglesia Católica es abordar 3 puntos. Primero, mundo social. Segundo, mundo económico. Y tercero, mundo político. ¿Cómo puede iluminar la Iglesia el mundo económico? Y ahí se retoma el sentido que su Santidad Juan Pablo II dijo cuando canonizó a Tomás Moro, aquel gran escritor humanista. De sus obras tenemos La Utopía. Precisamente él, cuando lo canoniza, dice: nunca hay que separar la política de la ética. Y por eso dice, y lo dice desde la 40º Anno Pío XI, en 1931, nunca separemos el mundo económico de la vida moral. Ya en 1874, su Santidad el Papa Pío IX, en su documento Quanta Cura, afirmaba los peligros del liberalismo económico, y en 1891, su Santidad el Papa León XIII hablaba de los peligros del capitalismo y del socialismo, pero también afirmaba que dentro de la justicia, aquellas personas que ganaran poco, los estados no debían de cargarles impuestos excesivos. Imagínense, su Santidad el Papa León XIII publicó este documento hace 129 años y afirmaba que el salario tendría que alcanzar para 3 necesidades, que hoy lo vemos lejano, imposible y aún durmiendo en el baúl de los recuerdos. Decía su Santidad el Papa León XIII, un salario tiene que alcanzar primero para cubrir las necesidades básicas de la familia, sabiendo que en ese tiempo solamente trabajaba el esposo. Hoy eso es quimérico. Segundo, debe de alcanzar para un sano esparcimiento, para que las familias salgan en un largo fin que ya se va a mutilar, dicho sea de paso, porque es la orden del Tiashkal. Y tercero, para que la familia
pueda comprar una propiedad pequeña y el Estado le tase muy poco por la familia. Imagínense, ese deseo era del Papa León XIII en 1891, la renovaron, e indudablemente hoy un sueldo ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades básicas, no digo de una familia, sino de una persona. Ahora, en especial, este compendio del número 330 al 355 va a hablar sobre la economía y solamente va a dedicar un solo número a el pago de impuesto. Yo quisiera solamente leer los dos párrafos porque ya llevo 18 minutos, perdón. Yo más venía de cuando lleguen a mi edad, si no hay lentes, ya no van a alcanzar a ver. Bueno, dice esto el compendio. Los ingresos fiscales y el gasto público asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política. El objetivo hacia el cual se debe tender es lograr, con ingresos y egresos, una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad. Es decir, con los ingresos y los egresos tiene que haber desarrollo económico. No puede haber recesión, no puede haber crisis cuando verdaderamente no hay fuga y no hay corrupción en esos impuestos que estamos como ciudadanos a dar. Pero que ciertamente hay desencanto porque no hay crecimiento y no hay desarrollo, aunque algunos afirmen que es distinto porque tienen sus propios datos. Pero la segunda parte me parece encomiable. Una hacienda pública debe de tener tres cualidades. Primero, justa. Segunda, eficiente. Y tercera, eficaz. Cuando una administración pública tiene en el puesto más de un año, indudablemente no puede echarle la culpa a los fantasmas del pasado. Tiene que asumir si sus políticas públicas son eficientes y son eficaces. Produce efectos virtuosos en la economía porque logra favorecer el crecimiento de la ocupación, sostiene las actividades empresariales y las iniciativas, y aquí es lo que señala el Papa, sin fines de lucro. Una hacienda pública tiene que ser eficiente. Los servidores públicos tienen que ser eficientes y los resultados tienen que ser eficaces. Y contribuyen a acrecentar la credibilidad del Estado. Porque si la hacienda pública es injusta, deficiente e ineficaz, indudablemente la credibilidad del Estado no se puede sostener por su ineficacia y por su ineptitud. Las finanzas públicas se orientan hacia el bien común cuando se atienden algunos principios fundamentales de los que habla este texto, como los principios de solidaridad, justicia, bien común y subsidiariedad. El pago de impuestos como especificación del deber de solidaridad, racionalidad y equidad en la imposición de los tributos, rigor
e integridad de la administración. Y esto me hace recordar, ya que estamos en Puebla, a don Juan de Palafox y Mendoza, quien en una carta en 1644 a Felipe IV y al Papa Inocencio X decía hace más de 376 años: el grave problema de la Nueva España es el manejo injustificado de los impuestos y la corrupción del virrey, de los gobernadores, de los corregidores y de los alcaldes mayores. Han pasado 376 años y tal parece que la situación sigue siendo la misma. En la redistribución de los recursos, las finanzas públicas deben seguir los principios de solidaridad, de igualdad, de bien común, para que los recursos alcancen indudablemente a todos. No se podrían cometer los errores que cometió la alcaldesa de Puebla, que regresó a la Federación recursos porque fue ineficaz, ya sea ella o sus colaboradores. Baste ver el estado tan lamentable en algunas partes de nuestra querida Puebla de Los Ángeles para entender que todavía hay ineficacia e ineptitud en algunos servidores públicos. A veces hay desencanto por parte de muchos porque decimos: ¿para qué pagamos impuestos si los impuestos no tienen una escrupulosidad y tristemente llegan a los bolsillos de unos cuantos? Bueno, pues esto es lo que le decía, me pasé 4 minutos. Yo espero que lean algún día este libro. Algo que señalaba Luis Batista Ruiz es que casi ya no leemos. Y nos puede pasar como el gran poder de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no nos hacen ya pensar, nos hacen seres pensados. Vemos la película del Papa, de los 2 papas, y odiamos a Benedicto y amamos a Francisco, aún sin haber conocido a los 2 papas. Hay que ser un tanto mayor crítico, pero en especial hay que utilizar los instrumentos que están a nuestra mano. Ojalá que algún día lean el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a la parte fuerte. Y para ello les quiero presentar el currículum del doctor Silvino Vergara Nava, que es quien va a tocar el tema que ustedes ven aquí: desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre. Silvino Vergara Nava es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y cursó seminarios de doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Desde 1997 es titular del despacho Consultoría Contencioso Administrativa de la ciudad de Puebla. Es articulista de temas jurídicos y fiscales en las revistas Cuestiones, de la cual también es subdirector, Asesores, de la cual es miembro del Consejo Editorial, y Defensa Fiscal. Es columnista en temas de derecho de los diarios poblanos La Jornada de Oriente, Cambio, siendo titular de la columna semanal, etc. Además, participa en el programa de radio Hablemos de Derecho, que se transmite cada martes a las 4:30 horas por Radio Tex-Mex. Además, ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como en la Universidad de las Américas Puebla. Además, ha escrito libros como Tratado de Derecho Constitucional, Así vimos México, Apuntes contemporáneos de Derecho, Viviendo la Constitución a 100 años de promulgación,
y casi una veintena más de libros, que aquí sería muy largo mencionarlos, y que además en la parte de atrás de nuestro auditorio están todos sus libros a la venta para aquellos que gusten adquirirlo y poder seguir nutriendo todo el conocimiento que hoy en día el doctor Silvino nos va a compartir. Sin más preámbulo, le damos un fuerte aplauso y bienvenido, doctor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar algunos temas relacionados con esta incertidumbre que pues actualmente pareciera que estamos viviendo, y bueno, atendiendo más o menos y tratando de llevar ahí un hilo conductor con el tema que estamos aquí platicando. Ahí tendríamos primero que preguntarnos por qué estamos viviendo estos tiempos de incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha estado originando precisamente esta situación? Lo voy a dividir en dos partes, una introducción así muy rápida para saber por qué llegamos hasta este momento de que oímos tarjetas de crédito y nos ponemos a temblar, y que oímos que el SAT, y que oímos que la Secretaría de Hacienda, y que si es delito y que si no es delito, y que si van a clausurar y las multas y tal. Pero bueno, todo esto tratamos aquí antes pues de hacer una introducción para saber a dónde hemos llegado y por qué estamos en este momento, que bueno, más claro lo dio el padre José Luis. Sin embargo, digamos desde el ámbito jurídico y político, diríamos entonces que estos tiempos de incertidumbre pues a dónde nos han llevado. Y bueno, pues diríamos así como que en un tema de antecedente, pues que siempre que vemos, y eso lo dice el material, está dividido en que aquí es lo que explicamos y del otro lado son citas para que se sientan mal. Entonces, en la primera parte, pues siempre hemos escuchado que siempre el futuro pues nos lleva a dos partes, ¿no? Siempre el futuro nos lleva ya sea a pensar en el miedo o a pensar en la esperanza. Siempre que estamos pensando en el futuro, pues siempre tenemos miedo, siempre tenemos esperanza, y bueno, como que son los dos caminos que siempre nos marcan, ¿no? El miedo y la esperanza. Hay un autor que se encargó, un filósofo del siglo XVII, que se encargó de desarrollar toda esta historia, y bueno, pues nosotros lo vemos en cualquier situación. El domingo tenemos miedo al lunes, y el viernes en la noche tenemos esperanza para el sábado, y así tenemos en general pues una serie siempre de perspectivas hacia el futuro. Sin embargo, hoy, en estos tiempos de incertidumbre, pues pareciera que hoy son más los miedos que tenemos a la esperanza que pudiéramos nosotros de alguna manera tener. Entonces, bueno, pues ¿quién es el que forja la esperanza? ¿O qué es lo que forja la esperanza? Digo, fuera de la cuestión eminentemente teológica, que es la parte fundamental, pero bueno, desde un punto de vista jurídico y político, de lo teológico pues acuso total ignorancia. Sin embargo, de la parte digamos jurídica y política, pues ¿quién es el que forja esperanza? Si buscamos esperanza sinónimo, pues en la esperanza sinónimo encontramos certidumbre, encontramos confianza, encontramos ilusión, encontramos seguridad, y dentro de esa palabra pues oímos algo que siempre nos hablan de, que se llama seguridad jurídica. ¿Y la seguridad jurídica qué es? Pues la seguridad jurídica es darle esperanza a la población, la seguridad jurídica es darle esperanza a los ciudadanos, la seguridad jurídica es darle esperanza a las personas cuando hacen un contrato, cuando realizan una operación comercial, cuando llevan a cabo una actividad, cuando se suben a un camión saben que va a llegar al otro lado. La seguridad jurídica significa que en un semáforo ustedes se paran en rojo porque estamos en la esperanza de que va en verde, va a seguir si nosotros nos vamos a quedar ahí. La esperanza también tiene que ver con el orden, y esa esperanza pues nace precisamente de dos instrumentos. Uno, la ley, que todos ustedes mejor que yo lo saben, la importancia que tiene la ley en un estado, y el otro pues viene siendo prácticamente la jurisprudencia, es decir, las decisiones de los tribunales pues van a forjar esperanza, y también las decisiones de alguna manera de los legisladores pues son las que tienen que forjar esa esperanza. Por lo tanto, la ley y la jurisprudencia pues lo que van a regular es lo que está prohibido, lo que está permitido y lo que está obligado. Entonces ahí es donde sabremos qué es lo que tenemos obligación, qué es lo que tenemos permisión y qué es lo que tenemos prohibido hacer, ¿no? Entonces por eso el Código Penal pues es un manual. Dicen que el Código Penal es el manual de los delincuentes, no es la constitución de los delincuentes, porque precisamente pues de ahí están ellos en la orillita siempre actuando, precisamente por esa
pues esa serie de prohibiciones que existen, ¿no? Desde el principal delito y la principal prohibición, que es no matar, pues bueno, de ahí se siguen todas las demás prohibiciones. En ese sentido, pues la ley y la jurisprudencia lo que establecen es precisamente esas tres conductas. No pueden regular otra conducta más que esas tres que comentamos: lo prohibido, lo permitido y lo obligado. Y por lo tanto, pues tenemos sanciones que pudieran ser graves, que llegan a ser precisamente las sanciones penales, los delitos, y sanciones más leves, que pueden ser las multas, que pueden ser las clausuras, que son precisamente por la comisión de alguna infracción. Ustedes mejor que yo lo saben que en una reforma del 1 de junio del 2018, cuando estuvo todo este auge de la venta de gasolina y de todo el robo de gasolina, reformaron el Código Fiscal para que si las estaciones de gasolina, que anteriormente una multa de una estación de gasolina por no contar con ciertos controles volumétricos, es decir, con el registro de sus cilindros de gasolina y tal, si no cumplían con eso, las multas eran de 15,000 pesos. Por lo tanto, pues era más barato pagar la multa que hacer actos ilícitos, ¿no? Entonces, por eso se ha dicho actualmente que las multas no duelen. Las multas no son un castigo, las multas son hoy prácticamente un derecho. ¿Cuántos de ustedes van a algún trámite a los ayuntamientos, al Seguro Social, a Hacienda, qué sé yo, y cuando regresan a casa y preguntan, ¿arreglaste el problema? Sí. ¿Y cómo lo arreglaste? Nada más tuve que pagar una multa. Cuando en realidad la multa es un castigo, debía de ser una pena o una vergüenza el hecho de que nosotros tuviéramos que pagar una multa, pero la multa se está volviendo como un derecho. Por lo tanto, las estaciones de gasolina, y no espero dar guayabazos, ¿verdad? Pero en general muchos pues pensamos, ¿qué me sale más barato? ¿Darle 2 mentadas a la gente de tránsito o quedarme nada más con la muina? Pues mejor le mando 2 mentadas, total aquí tengo para pagarle la multa, ¿no? Entonces, el asunto es que la multa se ha vuelto como que la sustitución al pago de un derecho. Eso ha dado como consecuencia que hoy cada día la gente tenga, digamos, la piel más fuerte o la piel más gruesa para las sanciones. ¿Eso qué representa? Pues el ejemplo que les estaba yo platicando. Si las multas de 15,000 pesos de las estaciones de gasolina, pues 15,000 pesos para una estación de gasolina honestamente no es nada, pues lo que hicieron fue cambiarlas, y en la reforma del 1 de junio del 2018 dijeron las multas ahora son de 1 a 3 millones de pesos. Entonces como que ya se la piensan a ver si seguimos jugándole al valiente. Bueno, pues es un ejemplo claro que se necesitan de ese tipo de penas, de ese tipo de castigos, y que hoy precisamente porque la ciudadanía se ha generado pues un poquito de más, digamos, un poquito de mayor piel fuerte o piel dura, pues ha representado el incremento de esas sanciones. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que hace precisamente pues el que existan este tipo de regulaciones? Bueno, pues la seguridad jurídica, la que lo va de alguna manera a tutelar, pues es el Estado constitucional democrático de derecho. Hoy ya no hablamos de Estado de Derecho, hoy hablamos de Estado constitucional democrático de derecho. Digamos que es el Enzo Ferrari 2021, pues ese es el estado ideal, ¿no? El último vehículo que hay, ¿no? Porque si hablamos de Estado de Derecho estamos hablando del siglo XIX, si hablamos de Estado de Derecho estamos hablando de la época de las carretas del siglo XIX, y bueno, pues ¿qué va del siglo XIX con carretas a un Enzo Ferrari de esos de los que ustedes saben que hay que irse a medir al vehículo a Modena, Italia, y ya que se lo miden, pues ya después se los dan y es así de colección y tal? Bueno, ese es el Estado ideal, el Estado constitucional democrático de derecho. Ese Estado constitucional democrático de derecho lo que tiene que hacer son 2 cosas: respetar y garantizar los derechos fundamentales. En realidad son derechos fundamentales porque están en nuestras constituciones, en los tratados. Algunos les llaman derechos humanos, otros les llaman derechos fundamentales. Cuando les llaman derechos humanos, híjole, hay que ponerse a pensar por qué en Veracruz y en la hermana República de Veracruz prohibieron las peleas de gallos. Entonces unos que son los encargados, o bueno, los que tienen el negocio de la pelea de gallos, se fueron al amparo a pedir que les protegieran esos seres humanos, a que les protegieran los derechos humanos, y resulta que cuando llegan a la corte les dicen, pues la prohibición de las peleas de gallos está permitido, es viable constitucionalmente porque se están protegiendo derechos fundamentales. Habría que preguntar los derechos fundamentales de quién. No es lo mismo que está pasando con el tema de las corridas de toros y todo, que hoy protegemos más a un animalito, a una hormiga y tal, pero no protegemos al ser humano. Así como que un paréntesis, tengan ustedes en cuenta que en la historia jurídica, digamos que en la historia jurídica lo que ha sucedido desafortunadamente es que se ha dicho que el que quiere más a sus animales menos quiere a los seres humanos, y los nazis fueron los primeros que implementaron leyes para proteger la caza y los animales,
y pues al final vean lo que hicieron con los judíos, ¿no? Nada más mataron a 6 millones de judíos. Entonces el partido verde ecologista pues está tratando de proteger a los animales, pero lo que acaba haciendo es invitando a la pena de muerte. Entonces pues no tiene lógica el asunto pero bueno, finalmente eso es lo que sucede con el tema del respeto y la garantía de los derechos humanos. Y entonces para el Estado, pues los derechos humanos, ante los derechos fundamentales, tiene dos obligaciones. Uno, respetarlos, es decir, una obligación de no hacer, no meterse en la casa de nadie. Por eso es importantísimo el asunto de que las autoridades no se pueden meter al domicilio de los particulares, es el derecho a la privacidad. Yo sabré cómo tengo mi casa, en qué condiciones la tengo. A nadie le va a importar si yo duermo como vampiro, y entonces duermo en una lámpara ahí de reversa, ¿no? Ya si me degollo, pues ya ni modo, pero bueno, finalmente el asunto es que siempre es importantísimo tener esa privacidad, porque la privacidad lo que va a representar es la libertad de pensar y la libertad de desarrollarse pues en forma autónoma, ¿no? El derecho a la autonomía es fundamental. El derecho a la autonomía es la libertad de escoger lo que nosotros queramos planear en nuestro futuro, que hoy desafortunadamente cada día lo tenemos más restringido, y nosotros mismos lo restringimos con los medios electrónicos, las redes sociales, los Facebook y todo esto, que de alguna manera pues hay muchas cosas que nosotros damos a conocer en el Facebook sin que la gente necesite saberlo. Y bueno, pues ya habrá quien esté diciendo, a ver a qué hora acaba esta conferencia, hace mucho calor, no reparten agua o qué sé yo, y al final pues a nadie le interesa eso, pero ahí estamos nosotros mismos violando nuestro propio derecho a la privacidad. Y bueno, pues esto ha representado que para el Estado hay una obligación de no hacer, que significa respetar los derechos de los fundamentales, y por otro pues es garantizar esos derechos fundamentales. Entonces pues el Estado trata de respetar y garantizar esos dos derechos a través de dos principios fundamentales: uno, la división de poderes, y otro, el principio de legalidad. Y en la división de poderes lo hicieron pues en tiempos, ¿no? Tiempos presente, pasado y futuro, que es lo más elemental, y por lo tanto pues el poder legislativo dicta leyes para regular el futuro, porque las leyes son hacia el futuro, son prospectivas, ¿no? Hoy vamos a platicar de la reforma del 2020, pues se supone que es de 2020 hacia adelante, ¿no? Por lo tanto pues se legisla para regular el futuro. El Poder Judicial dicta sentencias, y las sentencias que dicta son para resolver los problemas del choque de ayer, del golpe de ayer, de las lesiones de antier, etcétera. Entonces el Poder Judicial lo que resuelve son los problemas del pasado, y el Poder Ejecutivo pues lo que hace es sacar una licencia de funcionamiento, un pasaporte, una licencia de chofer, una licencia de autorización de algo, que lo que está haciendo entonces el Poder Ejecutivo pues es resolver los problemas del presente. Y con eso tratamos de dividir los poderes, tratamos de dividir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y así no creamos lo que decía el padre José Luis, que se acumulen los poderes y generemos un Estado, digamos, absolutista, un Estado totalitario. La concentración del poder lo que provoca es eso, el Estado totalitario. Hay una palabra que hablan los griegos, que se llama pleonexia, y la pleonexia significa ese afán en la naturaleza del hombre de siempre querer más. Entonces la pleonexia significa pues siempre estar queriendo más y más cosas, pero de lo material. La pleonexia significa que si ya tengo el iPhone 2020, pues ahora me voy a conseguir el iPhone 2022, que tiene aire acondicionado y alberca incluida, ¿no? Y entonces, aunque ni sepa yo nadar, pero me lo compro, ¿no? Bueno, pues eso es la pleonexia también en el poder. El que es jefe de manzana ya quiere ser senador, el senador ya quiere ser presidente, el presidente ya después quiere ser, aunque sea otra vez jefe de colonia, pero no quieren dejar el poder. Bueno, pues ese es el tema de la pleonexia, que es algo muy natural de los seres humanos. Para tratar de evitar esa pleonexia, pues es precisamente la división de poderes. Cada quien va a resolver lo que le corresponde, alguien en el futuro, alguien en el pasado y alguien en el presente. Y luego el principio de legalidad, el ajustar las actuaciones de la autoridad a lo que diga la ley. No pueden ir más allá de lo que diga la ley, por lo tanto, pues no pueden establecer prohibiciones, castigos, o no pueden establecer penas a las personas si es que no están previstas en la ley, o establecer más sanciones o más impuestos de los que la ley exactamente establece. Sin embargo, pues ante toda esta ilusión que tenemos de las herramientas de la división de poderes y del principio de legalidad, que se oye muy bien, pues el problema que tenemos actualmente en la posmodernidad,
que es lo que es el tiempo que hoy estamos viviendo, la época posmoderna. Este tiempo que estamos viviendo como época posmoderna, pues resulta que tenemos 5 problemas y con eso es suficiente para entretenernos, ¿no? Uno de ellos es la ciencia, ¿no? El conocimiento científico, que pareciera que eso sea, pues más que fuera un problema, pues en realidad efectivamente es un macro problema, ¿no? El otro, el problema de los derechos sociales y los derechos de la naturaleza. El tercero, los derechos, ¿qué derechos tienen preferencia? El cuarto, la economía, y el quinto, el crimen organizado. Y esto es lo que estamos viendo en la sociedad actual, ¿no? En los problemas que estamos viendo. Y bueno, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿y por qué la ciencia y la tecnología son un problema? Bueno, porque la ciencia y la tecnología se han desarrollado la tecnología de la información y la biotecnología. Ustedes saben que la tecnología de la información, pues hoy pueden saber incluso con un celular apagado, pueden grabarlos, todo lo que están diciendo, aunque esté el celular apagado. Hay tantos conocimientos del desarrollo tecnológico que finalmente hoy estamos viviendo prácticamente en un mundo que todo el tiempo nos está de alguna manera vigilando. Y luego pues la biotecnología, ¿no? La biotecnología, que es el desarrollo, por ejemplo, de lo que se está dando en la naturaleza, que a veces pareciera que lo que estamos llevando a cabo para que nosotros nos sintamos cada día mejor, que las enfermedades sean, digamos, haya un paliativo en esas enfermedades, o que tengamos la posibilidad de resolver los problemas de una enfermedad. Bueno, pues hoy estamos generando a lo que le llaman, y si quieren incluso después buscarlo en internet, se llaman los posthumanos. Es decir, las personas que van a nacer distinto a como hemos nacido todos, ¿no? Hoy la propia Corte, en el artículo 4 constitucional, ha establecido que existe el derecho incluso de los propios matrimonios de las personas del mismo sexo que puedan, por ejemplo, adoptar niños, ¿no? Adoptar personas. Eso, pues bueno, en mi muy particular punto de vista, está rompiendo con cualquier esquema de la propia naturaleza. Pero independientemente de eso, también permite que esas personas que se casan con el matrimonio de personas del mismo sexo, esas personas pues puedan también procrear hijos. ¿Pero cómo los van a procrear? Pues a través de la biotecnología. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños in vitro, ¿no? Les llaman, búsquenlo en internet y van a ver los niños al menú. Entonces pues van a encontrar ahí, va a llegar un momento en que en el menú pueden ustedes escoger quiero un hijo con las piernas de Marilyn Monroe, la cabeza de Einstein, ¿no? Y el cuerpo de Schwarzenegger, ¿no? Y a ver qué aparece, ¿no? Pero bueno, el asunto es que esto pues se va a desarrollar precisamente entre la tecnología y la ciencia. Este problema de la ciencia y la tecnología es algo imparable. El problema es hasta dónde le damos libertad a los científicos para que sigan inventando cosas. Por eso este autor, Martin Heidegger, que es el principal filósofo del siglo XX, estableció en 1934, es decir, ¿cuántos años ya pasaron? Y este autor dijo, la ciencia no piensa, ¿no? Es decir, los científicos no piensan las consecuencias de sus investigaciones. Vean lo que dijo Einstein antes de morir. Dijo Einstein antes de morir que en vez de volver a ser investigador y científico, quería ser comerciante ambulante, o sea, quería afiliarse aquí a la 28 de octubre, ¿no? Entonces, eso lo que significa es precisamente que en muchas ocasiones los científicos no piensan las consecuencias de lo que sucede y lo que están llevando a cabo. Otro de los problemas son los derechos sociales y la naturaleza. De los derechos sociales, bueno, ustedes mejor que yo lo saben, los problemas que hoy vemos en las noticias, que no hay alimentos, que no hay medicina, que no existen los hospitales, están atiborrados. Es una vergüenza que el Hospital San Alejandro, tantos años con el temblor, y apenas se están organizando para tirarlo. Eso era para que lo hubieran tirado al otro día. Pero bueno, todos esos problemas políticos tienen que ver con el problema de la salud, de la alimentación. De un problema de la alimentación que hoy tenemos es la información de la alimentación. ¿Qué es lo que estamos nosotros alimentándonos? El asunto es que si ustedes van a ver a un médico, les dice, si tomas esto es cáncer, y si tomas esto otro también. Entonces el asunto es que todo es cancerígeno, pues precisamente porque hoy hemos inventado tantas cosas, porque ya somos tantos que pues finalmente no hay tanto campo para estar haciendo todos esos productos. Ahí tenemos un problema de la alimentación, un problema de la educación, del cual la educación hoy es operativa y no es reflexiva. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy vivimos, una educación reflexiva, donde nos permita pensar precisamente estas cosas y no nada más operativa, porque la educación operativa, espero no dar guayabazos y si no ya ni modo, pero en la educación operativa es como un cajero del Oxxo. Es más, van ustedes al Oxxo y le dicen, ¿dónde está la Coca-Cola? Pues por
por ahí. ¿Dónde están las escobas? Pues por ahí. No sabe ni dónde está ese señor. Pasan las cosas, las pasa así con la máquina, no tiene ni siquiera que apuntar en el ordenador, en la computadora, en el teclado. Pasa las cosas, le dan el billete y le dan el cambio. Entonces él no tiene ni siquiera que hacer sumas porque la máquina hace absolutamente todo. Y entonces, ¿cuál es su única educación? Pues nada más tener una educación muy limitada. A nosotros nos han enseñado, nuestras generaciones nos han enseñado, aprendan otro idioma. Pues otro idioma también es operativo, no es reflexivo. Si no lo sabemos utilizar bien, ustedes saben que hay unas torres por aquí en Puebla de empresas muy grandes que son cobradores de tarjetas de crédito de Estados Unidos. Y se agarran a los chavos que más o menos saben hablar inglés y tienen acento como de Mickey Mouse, y entonces los ponen a hablar por teléfono para cobrar las tarjetas de crédito de Estados Unidos, de Brasil, de Inglaterra, etcétera, ¿no? Y entonces con un programita, y si quieren ir al baño, como Pollo Kentucky, le ponen F1, va al baño, regresa y le puede poner y otra vez les mandan las llamadas y lo que tiene él que hacer. Entonces, el asunto es que no tenemos una educación reflexiva, tenemos una educación meramente operativa, y ese es el problema de los derechos de educación y culturales. Honestamente, si estábamos pensando en la cuarta transformación, lo primero que debieron de haber hecho es haber hecho un cambio fundamental en la educación. Y en la educación, espero no dar guayabazos, pero pusieron una persona de una televisora que, con todo respeto, ¿qué puede saber de educación reflexiva? ¿Qué es lo que necesita el país? Necesita gente pensante y no gente nada más operativa que esté 8 horas trabajando enfrente, o 10 o 16 o 20 o las que fueran, trabajando enfrente de una computadora. Y luego pues el problema del calentamiento global. Hoy no debería de estar haciendo este calor que teníamos en primeros días de febrero. El problema de la naturaleza. Hoy la naturaleza nos la hemos acabado, y que bueno, pues de eso ustedes saben más que un servidor respecto a esos problemas que comentamos. Y luego el otro problema es los derechos tienen preferencias. Y entonces, ¿qué es lo que da el Estado? ¿Qué es lo que ponemos? Pues el problema es que los derechos se contraponen. ¿Qué legislamos? ¿Más igualdades o más libertades? A mayor libertad, menor igualdad. A mayor igualdad, menor libertad. Por lo tanto, vamos a estar viviendo en una, digamos, contradicción. En la transparencia, hoy todo en la moda es transparencia, las listas negras del SAT, que ahorita vamos a comentar de ellas, las listas negras del SAT, las listas de los adeudores, las listas de tal. Ya va a salir una lista, están planeando ya una propuesta para sacar una lista, como en California fue en la época de Clinton. Van a sacar una lista de los violadores y los delincuentes sexuales. Entonces ya va a haber una lista nacional de delincuentes sexuales. Yo imagino que la lista va a ser para que usted la imprima, y cuando vaya en la calle, vea usted al delincuente, pues se atraviese la calle, ¿no? Porque no sé para qué otra cosa pueda servir. Pero bueno, pues ahí están esas listas. Entonces, ¿qué es lo que estamos apelando? A mayor transparencia, pero menos privacidad. Y entonces estamos contraviniendo pues ese derecho de privacidad que es fundamental, ese derecho de autonomía. El que no tengamos privacidad y haya más transparencia significa que no somos una sociedad propiamente, sino somos una acumulación de personas. Hoy, si ustedes se dan cuenta, en realidad, lejos de que seamos una sociedad solidaria, somos una acumulación de personas, porque si vamos al fútbol todos nos vamos empujando, y de salida todos vamos empujando. Si vamos al cine todos vamos empujando, pero nadie es capaz de que si alguien se cae lo recoja, si alguien le hace algo se lo recojan. Al contrario, pues hoy lo que estamos viviendo no es una sociedad, sino una acumulación de personas. Y luego, bueno, pues el problema de qué es a lo que apelamos, seguridad jurídica o seguridad pública. Porque por tratar de dar seguridad pública, pues lo que rompemos es la seguridad jurídica. Ustedes van en su vehículo sin ninguna orden, sin ningún requerimiento oficial, pues el policía se baja y les dice, este es un retén, sea de alcoholímetro, sea de narcóticos, sea de lo que sea, y abre la cajuela y métete y tal. Es más, hasta empresas privadas lo hacen, ¿no? En las colonias privadas, pues o en las colonias estas cerradas o fraccionamientos cerrados, pues a ver, abre la cajuela y cierra la cajuela, y pues eso viola cualquier seguridad jurídica. Y bueno, pues apelando por seguridad privada, por seguridad pública, pues estamos rompiendo con la seguridad jurídica de todas las personas. Entonces, pues ante esa situación, digamos que esos son los problemas que estamos viendo. En el de la economía, que con esto hablamos ya de la materia fiscal, pues todo se colapsó a partir de 1989. Por eso el año pasado fue un año importante, noviembre del 89, precisamente por lo que sucedió con la caída del muro de Berlín. Al caer el muro de Berlín, pues se rompió totalmente, digamos, esos polos de las izquierdas y las derechas, y se generó un capitalismo que anteriormente era productivo, un capitalismo donde ganaba el que producía productos, el que hacía productos, el que hacía mercancía. Para poder hacer mercancía necesito trabajadores. Pero ese capitalismo productivo que generó las grandes fábricas, las grandes empresas,
que hoy lastimosamente no las tenemos en México. Si ustedes se dan una vuelta por ahí, por el Parque Ecológico donde está la Secretaría de Finanzas, ¿cuántas bodegas de todo ese lugar de por ahí eran empresas textiles que hoy son estacionamientos para la Secretaría de Finanzas? Es decir, somos totalmente inoperantes y totalmente improductivos, precisamente porque el mundo cambió y el capitalismo productivo se volvió un capitalismo financiero. Fue un capitalismo financiero global, y el capitalismo financiero lo que busca pues es la especulación. Entonces hay gente que gana por sentarse una hora en un club de golf y hacer un negocio lo que un trabajador no gana en 3 años o 5 años o toda su vida trabajando las 8, 10, 12 o 15 horas trabajando. Entonces ese capitalismo financiero pues es totalmente especulativo, no necesita de trabajadores. El capitalismo productivo pues sí necesita de trabajadores. Por eso hoy estas nuevas generaciones va a haber muchas personas que nunca van a encontrar un trabajo, precisamente porque hoy no va a haber trabajo para todos, pero es precisamente por este capitalismo financiero que ha generado esta globalización, y hoy esa globalización la vemos desde dos polos opuestos, los que están a favor de la globalización y los que están en contra. Entonces, por un lado tenemos a los globalifóbicos y por otro lado tenemos a los globalifílicos, ¿no? Los que apostaron por Trump, pues apostaron por los globalifóbicos, los que votaron en Inglaterra para que saliera de la Comunidad Económica Europea, pues fue los globalifóbicos. Los que votaron por López Obrador, pues votaron por globalifóbicos, ¿no? Y entonces el asunto es que hoy hay dos polos opuestos, los que están a favor de la globalización y los que están en contra de la globalización. Por eso lo que dice la doctrina católica, lo que dice la Iglesia, pues lo que dice es que necesitamos un capitalismo más decente, un capitalismo prudente, un capitalismo humano, que es el que hoy estamos dejando de percibir precisamente por todo esto que se está generando. Y luego el otro y el último punto que tiene que ver con esta realidad, pues es el crimen organizado. El crimen organizado es global. Ustedes saben que cuando les roban un vehículo en la autopista de México a Puebla, la autopista, la caseta de San Martín Texmelucan hasta la caseta de Amozoc, es la zona donde más vehículos se roban. Y si son carritos como un Tsuru o un carro de esos, acaban en Centroamérica. Y si es un BMW o un carro de este tipo, pues esos acaban en África. ¿Cómo es posible que un coche robado en San Martín Texmelucan acabe en África? Eso no lo robó ese señor que los asaltó, sino que todo eso es crimen organizado, y ese crimen organizado pues es global. ¿Y eso qué provoca? Pues los genocidios, es decir, la muerte de ciertos sectores de la población, los politicidios, matar a los que están pensando en contra del que está en el poder, el narcotráfico, la trata de personas, que hoy es una cuestión lamentable, y bueno, pues precisamente lo que estábamos platicando del contrabando. Y esto pues se ha agudizado, ¿no? Vean ahí nada más y después ven lo que dice Carlos Marx, que siempre el Estado ha tenido que justificar delincuentes, ¿no? Dice, si los delincuentes no existieran, habría que inventarlos. Una fantasmagórica huelga general de delincuentes, veríamos que se derrumbaría todo el sistema, se volverían inútiles los seguros, los bancos, la policía, las autoridades, los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no se da este crimen, pues entonces hay que, digamos, hacerlo, hay que magnificarlo. Y hoy lo que estamos viendo es que se están magnificando las cosas en los medios y las redes sociales, ¿no? Entonces les mandan una cosa que dice que ya es delito ser contribuyente, que ya es delito, que todo es lavado de dinero. Es más, pueden ustedes matar a 30 canijos, pero nada más no cometan el delito de lavado de dinero, porque si matan a 30 no hay bronca, pero si cometen el delito de lavado de dinero, ahí sí se los lleva el tren, ¿no? Entonces el asunto es que todo esto pues es lo que ha generado este ambiente de represión. ¿Qué es lo que hace el Estado ante esta situación? Bueno, pues hay que resolver esos problemas mundiales. ¿Cómo se resuelven esos problemas mundiales? Pues con más represión, más derecho penal, más delitos, más castigos, más controles, más vigilancia y sobre todo pues los delincuentes, ¿no? Entonces hoy hay más delincuentes, y si nos ponemos a pensar por qué hay más delincuentes, hay 3 posiciones de por qué hay más delincuentes. Y hay quien dice que los delincuentes nacen, entonces ya cuando nace pues ya se anda robando el chupón, ya se anda robando la mamila y tal, y esos dicen, bueno, es que por la naturaleza los delincuentes nacen. Hay otros que dicen, no, los hace la sociedad. Como vivo en una vecindad donde todos roban tapones y nadie le hace nada, pues voy a ser licenciado en robar tapones, ¿no? Y entonces pues voy a andar robando tapones porque la sociedad me está impulsando a eso. Y otros dicen, no es cierto, los inventa el Estado. Hace 10 años, ¿quién se iba a estar pensando del delito de lavado de dinero?
¿Quién iba a estar pensando en las facturas apócrifas? ¿Quién iba a estar pensando que los bancos, que las tarjetas de crédito podría generar el consumo excesivo en las tarjetas de crédito, una serie de, digamos, de omisiones de impuestos, de defraudación fiscal, etcétera? Eso nadie se lo hubiera pensado. Entonces, pareciera que hoy vamos a prohibir las outsourcing a partir de esta reforma que se va a dar en abril, y entonces un día antes las outsourcing son lícitas y un día después es delito estar en un outsourcing. Entonces el asunto es que pareciera que los delincuentes no nacen, eso es definitivo, eso es una aberración, que los delincuentes se hacen, pero más la tendencia es que los delincuentes pues los hace o los inventa el Estado. Y ante esta situación, pues vemos cómo pues el Estado, lo que le queda ante estos 5 problemas, pues lo que le queda es la vigilancia y las penas, es decir, estar vigilando a las personas. Por eso se reforman las leyes y la jurisprudencia, por eso se inventan los delitos e infracciones fiscales, y por eso hoy de lo que hemos estado hablando prácticamente pues es de los controles fiscales, de lo cual ustedes mejor que un servidor saben, pues de toda esta serie de controles fiscales que se pueden dar. ¿Cuál es el problema de esta vigilancia? Pues que la vigilancia y las penas son generalizadas. En el tema de las operaciones inexistentes, de esto de las facturas falsas, no están en la lista los que efectivamente venden facturas falsas. Puede ser que estén algunos, pero hay muchos que por estar en el momento inoportuno, a la hora inoportuna, los ponen en esa posición, y eso da como consecuencia una bola de problemas de que incluso pues, pueden cometer un delito, pueden llegar a la cárcel. Un asunto de una señora que tiene su negocio, que es el tamaño de este atrio, de esta, digamos, donde estoy aquí parado, resulta que tiene su escritorio, sus archiveros, y resulta que renta máquinas de rayos X en los hospitales. Llega el verificador de Hacienda y le dice: oiga, usted no puede tener esos ingresos porque aquí no caben sus máquinas de rayos X. Pues no, pues están en los hospitales. Bueno, por lo tanto es operación inexistente, y como es operación inexistente, sus facturas son falsas, las operaciones que hizo son falsas, y bueno, pues ahora usted debe un crédito fiscal de tanto. Entonces, el asunto es que la vigilancia es generalizada, no es buscar nada más a los que efectivamente lo hacen, sino que el problema de esa vigilancia generalizada es simplemente cumplir con la cuenta. Así como ustedes mejor que yo lo saben que en los bancos los gerentes tienen que abrir 10 tarjetas de crédito, aunque la tarjeta de crédito se la den a un perro, a una jirafa. Bueno, pues ya le dieron la tarjeta al perro, no sabe firmar, pon tu huella, pero a mí me dijeron que 10 tarjetas. Bueno, a los ministerios públicos de delitos fiscales, de delitos de narcotráfico, tienen que pepenar a 10 al mes, y si no pepenan a 10 al mes, pues agarran al primero que encuentran. Entonces aguas con que pasen ahí por la recta Cholula en finales de mes, porque se los vayan a pepenar, ¿no? Entonces el asunto nada más es contar la cuenta. En las oficinas de Hacienda es exactamente lo mismo. En las oficinas de Hacienda no buscan a los que efectivamente lo hacen, sino la fiscalización, digamos, es generalizada. Por lo tanto, pues cualquiera puede ser delincuente, cualquiera puede ser un infractor, y bueno, pues las infracciones no son, digamos, por culpabilidad, sino por peligrosismo, ¿no? Hoy ustedes saben que en la reforma del 2014 de la ley aduanera, anteriormente, los que han tenido oportunidad de salir del país o etcétera, anteriormente ustedes recuerdan existían los semáforos fiscales, y entonces pasaban y les tocaba el semáforo fiscal, y ese semáforo fiscal decía sistema de selección aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Pues de suerte, igual y te tocaba verde, igual y te tocaba rojo. Hoy no, es el sistema de selección automatizado. ¿Eso qué significa automatizado? Pues ya va dirigido, ya está automatizado con las computadoras. Entonces, si ustedes llegan un día domingo despeinados del viaje, con hambre, con unas ojeras espantosas, oliendo a ya saben qué, lo más seguro es que los agarren. En cambio, si van de corbatita, aunque sea de ganchito y prestada, pues resulta que los van a dejar pasar. Entonces, el asunto es que hoy te castigan por lo que eres, no por lo que haces, y ese es el inconveniente. Se está castigando el peligrosismo de las personas, no se está castigando a los que efectivamente son culpables, y esto representa pues entonces que hay que juntar la cuenta pues con quien nos encontremos. Eso que se le llama derecho penal del actor, es decir, te castigo por lo que eres. Los alemanes perseguían a los judíos por lo que eran, no por lo que hacían. Había unos profesionistas, unos médicos, entonces los castigan por lo que son, más no por lo que hicieron. Y lo ideal es el derecho penal del acto y no derecho penal del actor. Sin embargo, pues hoy se han, digamos, en una parte invertido los papeles. En la parte fiscal, ¿qué tenemos? Pues en la parte fiscal lo que tenemos es que hoy las autoridades fiscales están robotizadas. Y si ustedes lo observan, pues la nueva jefa del SAT es una persona muy preparada, pero en licenciatura en matemáticas. ¿Qué tiene que ver un jefe del SAT que no sea contador, que no sea abogado,
que no sea a lo mejor un político, ¿no? Bueno, pues es un jefe del SAT, digamos, que sabe de materia de matemáticas, de ciencias de las matemáticas, y bueno, si aquí hay alguien que sabe de esos temas, de los cuales acuso ignorancia, pues ellos saben que con un algoritmo, pues pueden sacar una lista, ¿no? Y entonces, a ver, dame una lista de todos los contribuyentes pelones, y a eso les mandas una multa por pelón, F2 y todos para allá, ¿no? En octubre del año pasado, mandaron un requerimiento el SAT a todos los contadores por la ley antilavado. Y entonces decía en ese requerimiento masivo, todos los contadores, de acuerdo a una interpretación que hizo el SAT, todos los contadores están obligados a darse de alta en la ley antilavado. Si no están dados de alta, la multa, lo sabían los contadores, la multa es de 400,000 pesos. Entonces el asunto es que si no estaban dados de alta, pues todo el mundo se andaba muriendo, unos se suicidaron, se aventaron a la cisterna. La autoridad se dio cuenta que los requerimientos estaban mal y después de 2 semanas los quitaron del sistema, también con otro, un escape o un F2 o un F4, los quitaron del sistema. Y ya el suicidado está, el de la cisterna ahogado está, y finalmente hoy todo es por esos sistemas, digamos, electrónicos, esos sistemas que están generando que la fiscalización sea robotizada. ¿Estamos de acuerdo? Hoy no ven personas, hoy no ven documentos, no ven expedientes para estar analizando los expedientes. Es más, hoy casi nadie lee. Si ustedes mandan un WhatsApp de más de 5 renglones, nadie lo va a leer, y eso está súper comprobado. Entonces la gente hoy ya no lee, y lo que sucede es que pues todo lo hacen por los sistemas computacionales. ¿Qué es lo que nos ha generado, digamos, todo este miedo? Pues lo que nos ha generado es el buzón tributario y la firma electrónica. Lo que ha generado esta robotización fiscal es la verificación de los domicilios, ahora por internet, los domicilios verificados por internet, los comprobantes fiscales digitales, el envío de la contabilidad electrónica y el control de los ingresos y los gastos sobre las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito y las actividades vulnerables. Entonces, sobre esto vamos a hacer así como que un repaso respecto a qué es lo que está sucediendo con estos temas que estamos mencionando. Todo esto a través de esa robotización fiscal, que es precisamente por lo cual pues da sentido el hecho de que los particulares en un momento dado, cuando se llevó a cabo, digamos, todo esto que vimos en las noticias en diciembre del año 2018, donde muchas personas pues salieron de las oficinas de Hacienda, hoy dicen que hay poco personal en las oficinas de Hacienda, pues ¿para qué quiero a 100 notificadores que vayan los 100 a un mercado a estar viendo local por local, si aquí en la computadora pues nada más le aprieto aquí un F1, F2 y con eso estoy haciendo lo que 100 personas lo pudo haber hecho a pie? Pues aquí lo estoy haciendo con un documento, y precisamente por eso existe el buzón tributario, que está en el artículo 17K del Código Fiscal, y el buzón tributario hoy es obligación contar con ese buzón tributario. El buzón tributario hay que estar obligado como personas físicas a partir de abril de este año para contar con ese buzón tributario. Ya no va a haber notificadores de a pie que toquen la puerta y les dejen la notificación. Hoy va a ser todo por ese medio electrónico. Les mandan un aviso por el correo electrónico, artículo 17K del Código Fiscal, y en ese correo electrónico pues lo tendrán que abrir, y una vez que lo abran, pues ya tendrán que verificar ahí la notificación que llega de la autoridad. Anteriormente le pagaban 80 pesos a cada notificador, por cada notificación a un notificador. La combi, la ida, la vuelta, la regresada, la soleada, el refresco y tal, pues por 80 pesos. Llegaban y no estaba el contribuyente, debían dejar citatorio, y entonces había que regresar al otro día y por los mismos 80 pesos. Entonces, por las 2 vueltas de a 40 pesos cada vuelta, pues como que no les convenía. Bueno, pues hoy el asunto es, se acabaron los notificadores prácticamente a partir de abril, personas morales, y mayo, personas físicas. Entonces, todo esto va a ser ahora por buzón tributario, llegarán las notificaciones por ahí. La autoridad, la Corte, ha sostenido que el buzón tributario es constitucional, porque dice que es el mejor medio para comunicarse las autoridades con los contribuyentes, cuando ustedes saben que penosamente en este país el nivel de educación es de tercero de secundaria. Con tercero de secundaria, ¿qué vamos a saber de buzón tributario y de todas esas cosas? Hay generaciones de las cuales yo me incluyo, que soy generación de la cola, porque cuando salí a la secundaria, en primaria, ese año que salí, pusieron el laboratorio de computación. Cuando llegué a la secundaria no había, y cuando salía de la secundaria pusieron el laboratorio de computación. Y luego cuando llegué a la preparatoria no había, y cuando salí de la preparatoria ya había laboratorio de computación. ¿Cómo aprendimos? Pues al ping pong papas. Y hay muchos, y a mí me consta
que hay gente que en 2014 cerró sus negocios porque no le entiende al asunto de la computadora. Entonces es una desesperación el asunto de la computadora y bueno, pues hoy la autoridad presume que con el buzón tributario pues va a ser más eficaz las notificaciones de las autoridades. ¿Esto qué permite? Pues que todos los requerimientos, las revisiones de la autoridad, las multas y hasta los propios escritos que tengan que presentar los particulares, artículo 18 del Código Fiscal, pues hoy todo tenga que ser por medio electrónico. Hoy cada día han estado cerrando más las oficialías de partes, ya cada día han estado cerrando más los archivos donde reciben las promociones de los particulares y es precisamente por esa situación. Otro de los puntos importantes es el tema del domicilio fiscal. Para la autoridad el talón de Aquiles es que no encuentre el domicilio de los contribuyentes y eso ha sucedido de 2002 a la fecha, ¿no? Es decir, llevamos 18 años donde la autoridad está espantada con el asunto de que el contribuyente no lo localizan en su domicilio fiscal y por lo tanto pues también hay muchas ocasiones que hay domicilios digamos virtuales. Entonces en este cuarto, digamos que aquí hay un cuarto, pues en este cuarto metemos 20 contribuyentes y decimos que aquí están los 20 contribuyentes con su domicilio fiscal y resulta que hay muchas personas que están en lugares que ni siquiera es su domicilio fiscal, la autoridad no los encuentra cuando les va a notificar o cuando les va a embargar y por lo tanto pues han establecido una serie de modificaciones. La reforma del 2020, artículo 27 del Código Fiscal, la reforma del 2020 establece que los domicilios fiscales ahora pueden ser, pues están prohibidos los domicilios fiscales virtuales desde luego y los domicilios fiscales ahora pueden ser verificados por medios digitales, así como hay unos que creo que se meten al internet y encuentran ahí su casa, ¿no? Y ven la fachada de su casa y pues si ya me vine a esta conferencia y no sé si dejé la ropa tendida o no, pues se meten ahí y ven si está la ropa tendida o no. Bueno, pues es lo que va a hacer hoy la autoridad. En vez de hacer las verificaciones con un notificador de a pie, pues lo que va a hacer la autoridad es precisamente hacerla como lo estamos platicando, es decir, por medios digitales. Imprimirá la foto, imprimirá el documento y pues con eso va a acreditar que ya verificó el domicilio del contribuyente y pues con eso se están ahorrando el mandar a alguien y pues van a tener a alguien sentado en su oficina haciendo todo ese trabajo meramente operativo y nada reflexivo. Y luego, bueno, pues también, así como hay que acabar con las outsourcing, el artículo 27 del Código Fiscal permite que las empresas de outsourcing vayan a desaparecer y la forma de que tengan que desaparecer es con empresas outsourcing. Entonces, la autoridad fiscal ya no va a tener notificadores de ellos, que dependan ellos, personalmente, sino que va a ser precisamente a través de empresas que les van a concesionar ese trabajo de llevar a cabo esa operación. Entonces el SAT va a tener a sus outsourcing para combatir a las outsourcing. Eso significa que la mejor forma de acabar con las outsourcing es con otras empresas outsourcing, ¿no? Entonces el asunto es que, bueno, pues ahí está la verificación de los domicilios de los contribuyentes con el artículo 27 del Código Fiscal. Se está, ventilando el asunto. Se está ventilando el asunto de lo que vienen siendo las empresas outsourcing. Las empresas outsourcing, digamos que hay tres formas, hay tres, lo podemos ver desde tres planteamientos, el asunto de las empresas outsourcing, y diríamos que hay tres tipos de empresas que a veces hay la confusión. Uno de ellos son las empresas de subcontratación, otras de ellas son las empresas de terciarización, y otro de ellos son las de prestación de servicios profesionales. Entonces hay tres tipos de empresas que digamos que a veces se da la confusión entre lo que es un outsourcing. Y hoy pensamos que outsourcing casi todo está prohibido. Y bueno, ustedes van a ver después de abril que casi hablar de outsourcing es como hablar de lavado de dinero o de pena de muerte, ¿no? Precisamente porque el problema que existe es que las outsourcing, digamos que el concepto es muy amplio y habla de prestación de servicios profesionales, de subcontratación y terciarización. ¿Qué significa el outsourcing? El outsourcing significa que si yo me encargo de hacer este tipo de plumones que no pintan, bueno, pues entonces en estos plumones, pues resulta que yo tengo a mis trabajadores. Estos trabajadores que yo tengo son trabajadores que dependen de mí y por lo tanto, pues lo que hago es la operación de este plumón. ¿Qué es lo que pasa con las outsourcing? Hay ocasiones que necesito a personas especializadas para que le pongan la marca y entonces marca no sirve y entonces le ponen la marca no sirve y pues necesito esas personas especializadas que no son mis trabajadores. Contrato a otra persona que es la que le va a poner, la marca, que lo va a poner en una bolsita, que le va a poner la tinta, que lo va a poner bonito. Eso se llama subcontratación.
Y la subcontratación es un acto lícito y eso está permitido. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ahí junto a la Volkswagen, por ejemplo, todo el parque que ustedes mejor que yo conocen, del parque Finsa, son todas empresas de subcontratación. La que le pone el volante, la que le pone la llanta, la que le pone el tapete, la que le pone el cilindro, la que no. ¿Por qué? Porque esas empresas se han especializado en rines y por lo tanto esa es la que le pone los rines al coche. Entonces, bajo ese criterio, la subcontratación es un acto lícito por la Ley Federal del Trabajo. Lo prevé el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, lo que no tengo que hacer, lo que no puedo hacer es la terciarización, que es precisamente el outsourcing. ¿Qué significa la terciarización? Mis trabajadores para hacer los plumones, pues en vez de tenerlos yo, para que no generen PTU, para que no generen mayores gastos a la empresa, pues entonces todos mis trabajadores los pongo en una empresa tercera. Por eso se llama terciarización, es decir, porque están con terceras personas y entonces no son mis trabajadores. Cuando me quieran demandar, pues les digo que es el vecino de enfrente y el vecino de enfrente pues tendrá que poner la cara para defenderme. Cuando me quieran reclamar algo, pues ahí está el vecino de enfrente y por lo tanto, pues eso es lo que ha minorado, digamos, en términos generales, los derechos de los particulares. Esta terciarización es un acto ilícito por la materia laboral. Como es un acto ilícito por la materia laboral, todo aquel que haga actos de terciarización, la multa es de 40,000 a 400,000 pesos. Al principio les estaba yo platicando qué es más barato, la multa o cumplir con la obligación, pues la multa. Entonces 40,000 pesos, pues aquí tengo un montón de a 40,000, ¿no? Y entonces cuando lleguen, pues acá están sus 40,000 y no me den lata, ¿no? La reforma va en el camino de que esto se vuelva un delito. Porque esto lo que hace es que esta terciarización pues disminuye derechos de los trabajadores, pero el problema de disminuir también el derecho de los trabajadores es que adicionalmente al que le toca revisar esto es a la Secretaría del Trabajo, no a la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría del Trabajo, ustedes mejor que yo saben que la Secretaría del Trabajo ya no tiene delegado. Nada más se quedó con un encargado, que es el que abre y cierra la puerta y vigila que no se lleven los escritorios y tal. Y aparte tienen al vigilante, ¿no? Y entonces hay dos personas, esos... ¿Cuándo van a ir a verificar una empresa de terciarización? Nunca. Y cuando van a verificar una empresa, ustedes mejor que yo lo saben, van a verificarla y ¿sabe qué? Ya nos dimos cuenta que su extinguidor está caducado. Ya nos dimos cuenta que no dice en sus letreros salida de emergencia. Ya nos dimos cuenta, o sea, puras tonterías, ¿no? Y nunca revisan precisamente la terciarización. Hoy el tema de la materia de que lo quieren hacer es prohibir la terciarización y lo peor, lo que sí hay que darle seguimiento es que digamos que esta subcontratación pues la quieren acercar más a lo que viene siendo la terciarización. Entonces hay actos que aquí hoy están permitidos y que en un momento dado podrían con esta reforma laboral, podrían ser actos prohibidos por tratarse de una terciarización de acuerdo a la reforma que están proponiendo. Y luego el otro punto es la prestación de servicios profesionales. Una empresa contrata a un contador, pues es un acto lícito. Una empresa contrata a un administrador, es un acto lícito. Una empresa contrata a un auditor, contrata a un abogado, etcétera. Bueno, pues aquí estamos ante la presencia de lo que viene siendo la prestación de servicios profesionales, que esto es una materia totalmente civil y al final del camino, pues esto es válido. El problema es precisamente esto que se está dando con la terciarización y hoy que el hecho de modificarlo, pues generaría que si la subcontratación, parte de la subcontratación por disposición de la ley la convierte en terciarización, el riesgo que tenemos es que pues incluso hasta perdamos empleo. Precisamente eso va a generar que por tratar de proteger los empleos de los trabajadores, pues la reforma va a provocar que exista desempleo, ¿no? Entonces es algo hasta ilógico, pero bueno, a eso va esa reforma que estamos comentando y bueno, pues eso tiene que ver precisamente con el tema de la subcontratación, que hoy es un tema que pues hay que darle seguimiento sobre lo que vayan a hacer. Luego tenemos el problema de los comprobantes fiscales digitales. Eso está previsto en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal. Ustedes saben que hoy los comprobantes fiscales, bueno, hace tiempo, los comprobantes fiscales eran con imprenta, iban a ver al impresor, el impresor estaba autorizado, les mandaba hacer sus facturas, etcétera. Pues hoy todos son los comprobantes fiscales por internet, el artículo 29 y 29A del Código Fiscal, y para contar con esos comprobantes, pues se cuenta con un certificado, y ese certificado del sello digital, así le llaman, 17H del Código Fiscal, el certificado del sello digital, pues es el que va a permitir, digamos, el control, va a permitir el control de esos, va a permitir el control
propiamente de los comprobantes que se están emitiendo. La autoridad sabe qué comprobantes se están emitiendo, la autoridad sabe a quién se le expide el comprobante, la autoridad lo que está verificando es precisamente a quién se le están expidiendo los comprobantes, y por eso el 1 de junio del 2018 hicieron una reforma al Código Fiscal de la Federación, porque lo que le preocupa a la autoridad es a las operaciones con el público en general, porque resulta que precisamente el lavado de dinero nace de las operaciones del público en general. Un restaurante que no tiene ni moscas que se le acerquen, pues resulta que todos los días está lleno y llena sus comprobantes de público en general, porque pues nadie pide factura, todo el mundo llega y desayuna, come y cena, y entonces resulta que ese restaurante está lleno de público, aunque en realidad no, o de comensales, aunque en realidad no lo sea, pero con eso pues justifican el público en general. Como eso ya se dio cuenta la autoridad, con digamos hoteles, restaurantes y negocios de público, sobre todo de prestaciones de servicios de público en general, bueno, pues el asunto es que entonces la autoridad, el 1 de junio del 2018, reformó el Código Fiscal en el artículo 42 del Código, y ahora permite que las autoridades puedan meterse al domicilio del particular, sentarse y ver en el restaurante pues cómo opera el restaurante. Entonces se sientan y levantan un acta. A ver, este señor de rojo pidió 2 de maciza y una de cebolla, uno con pápalo, otra sin pápalo, eso es importante, ¿no? Pápalo con IVA, pápalo sin IVA, ¿no? Entonces el asunto es que, bueno, pues ellos lo hacen precisamente para verificar todas esas acciones, es decir, que efectivamente se estén llevando a cabo esos actos de operaciones reales, porque muchas de las ocasiones la autoridad presume que esas operaciones pues son virtuales, y en realidad lo que están depositando pues es lastimosamente lo de un robo, lo de un secuestro, lo de un bla 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 bla. Entonces el asunto es que ese dinero lo meten como si fuera ese tipo de operaciones, y pues con eso es lo que la autoridad ha tratado de combatir. Sin embargo, pues la revocación del sello digital, precisamente por todas estas cosas, ha generado hoy que haya una amplio, digamos, causales de revocación del sello digital. El artículo 17H bis del Código Fiscal para 2020 pues establece una serie de causales de revocación del sello digital, dentro de las cuales pues se está previendo sobre todo, y va encaminado sobre todo al tema de las empresas fantasma y pues a lo que vienen siendo las operaciones inexistentes. Ustedes saben que hay un tema hoy en la televisión que tiene que ver con esta mujer Rosario Robles, que está detenida en la cárcel, que esa mujer resulta que estaba en Sedesol, le daba dinero a las universidades teóricamente para que equiparan sus computadoras, sus baños, sus equipos, sus tales, sus aulas y edificios y tal, y resulta que pues le pagaban a empresas que no existían, empresas de papel, les pagaban el dinero de una operación que nunca se hizo, computadoras que nunca compraron, pintura que nunca pintó nada, baños que nunca se repararon, y bueno, pues ahí fue donde de alguna manera encontraron toda esta serie de anomalías, y hoy eso pues ha vuelto un problemón impresionante. Ese problemón ha representado pues que hoy el tema de las operaciones inexistentes sea la materia principal, digamos, de la autoridad. ¿Dónde está el procedimiento? En el artículo 69b bis del Código Fiscal. El artículo 69b bis del Código Fiscal establece ese procedimiento para verificar las operaciones de empresas que teóricamente realizan operaciones inexistentes. Sin embargo, ¿cuáles son esas empresas que realizan operaciones inexistentes? Bueno, pues diríamos que para la autoridad, una empresa que realiza operaciones inexistentes es aquella que tiene alguna de estas 4 situaciones. 1, no tiene domicilio fiscal. 2, no tiene infraestructura, ¿no? Para decir, pinta casas y no tiene ni una escalera, pues ¿cómo va a estar pintando casas? 3, no tiene personal y es una empresa de servicios de vigilancia. ¿Y dónde están los vigilantes si ni personal tiene? 3, no tiene activos, dice que renta vehículos y ni un coche tiene registrada esa empresa. Bueno, pues entonces es operación inexistente. Y 4, pues no infraestructura, no activos, no personal y que no esté en su domicilio fiscal, que diríamos que esas son las 4 causales de las operaciones inexistentes. Y esto ha representado pues que desafortunadamente justos paguen por pecadores, porque lo que ha sucedido es que no han buscado hoy en realidad a las empresas que lo hacen, sino que lo hacen, la investigación es en la computadora, y en la investigación en la computadora se dan cuenta que hay una empresa que no
no tiene dados de alta a sus trabajadores, pero sí hace bien su operación, digamos, pero no tiene trabajadores, pues con eso es suficiente para que la autoridad asuma que esa empresa está vendiendo facturas. Resulta que esa empresa pues usa los vehículos digamos, de la familia y no usa los vehículos de la empresa, no tiene vehículos, y bueno, ¿cómo está cobrando transporte si finalmente no tiene transporte? Y eso lo ven en la computadora, no tienen que salir a la calle a investigar absolutamente nada. El tema de las operaciones inexistentes ha representado, por lo tanto, que por un lado se cancelen los sellos digitales y no puedan facturar, y lo peor de todo es que van a generar pues que a las empresas a las que les expidieron esos comprobantes fiscales no les sea deducible esa operación. Entonces, al no ser deducible esa operación, pues va a generar un pago de un impuesto mucho mayor, precisamente porque son esas operaciones inexistentes. Una empresa que nos tocó ver, tenían mucho dinero unos, se cooperaron, hicieron una sociedad y compraron un terrenote grandote, se cooperaron, ese terreno, como tenían mucho dinero pero pocas ganas de trabajar, pues lo que hicieron es que contrataron a una constructora, la constructora hace el edificio, un contador que les lleva toda la operación, uno de mercadotecnia que es el que se encarga de vender los departamentos, y resulta que hay una empresa de mercadotecnia, un contador, una empresa de constructora y ningún trabajador. Llega la autoridad y dice: usted no pudo haber hecho esos 10 pisos con esos 10 departamentos, por lo tanto son operaciones inexistentes, y entonces la operación no tiene validez. Los señores que están viviendo ahí con y sin suegras, pues resulta que ya están habitando, ya tienen su condominio, ya hay chamacos, perros, gatos y tal, y resulta que ese edificio es una operación inexistente, lo cual, si ustedes lo ven, es un edificio gigante con un montón de gente ahí, y el asunto es que la autoridad asume que son operaciones inexistentes. A lo que voy es que lo vemos en la computadora, no lo vemos en la realidad, y como lo vemos en la computadora y se nos van los plazos, no contestamos, no aclaramos, no hacemos algo, pues eso representa todos estos problemas que estamos prácticamente comentando con el tema de las operaciones inexistentes. El 1 de abril, si gustan apuntar, el 1 de abril de este año se va a iniciar una nueva lista, porque estos de operaciones inexistentes, ustedes saben que salen en una lista en el Diario Oficial y en la página del SAT. Todo lo que ustedes quieran saber, quiénes hacen facturas falsas, las van a encontrar en la página del SAT o en el Diario Oficial de la Federación. Es más fácil en la página del SAT, porque el Diario Oficial pues es en chino, estar encontrando, digamos ahí, de todos los días, saber cuándo sacan una publicación. Pero ahora, a partir del 1 de abril, artículo 69, fracción novena del Código Fiscal, a partir de abril, ahora ya no van a poner la lista nada más, no va a salir nada más la lista de los que expiden las facturas apócrifas. A partir del 1 de abril va a salir una lista de quienes tienen clientes, digamos, de esos proveedores, de quienes deducen esas operaciones inexistentes. Entonces, ahora va a salir la lista de todos aquellos que adquirieron esas facturas. Entonces, pues el asunto es que eso va a ser, imagínense una empresa que, por ejemplo, le trabaje a la Volkswagen, pues con que la Volkswagen vea que aparece en esa lista, al otro día los corre, ¿no? Entonces, el asunto es que esto va a aparecer a partir del 1 de abril, artículo 69, fracción novena del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, esto es una de las reformas del 2020, pues precisamente para tratar de localizar precisamente a todos estos contribuyentes que estamos comentando. Por otro lado, pues hay una norma, no, digamos, escrita, pero esa norma escrita que está en el artículo 28 del Código Fiscal, pues habla de la obligación del envío de la contabilidad. Y en la obligación del envío de la contabilidad, pues habla precisamente de los registros contables, los ingresos, todas las operaciones que se tienen que mandar precisamente en forma mensual por internet. El asunto es que muchas empresas se ampararon en el año 2014 y 2015. Hay 52 millones de contribuyentes en la República, de lo cual más o menos han de ser como 5 millones las personas morales, de las cuales 170,000 se ampararon, y de esos 170,000 en relación con los 52 millones de contribuyentes no es nada, en porcentaje no es nada, ¿no? Bueno, pues todos estos se ampararon, perdieron el amparo por el envío de la contabilidad, y es un ejemplo de lo que a veces sucede, que en la ley dice una cosa y la realidad dice otra. En la academia le llaman derecho vigente y derecho viviente. El derecho vigente es lo que dicen estos libros. El derecho vigente es lo que dicen estas cosas, todo lo que dice la ley y que teóricamente pone el legislador, pero lo que en realidad pasa en la calle es otra cosa. Entonces hay una cosa que se llama derecho vigente, que es lo que está aquí, y otra cosa es el derecho viviente. Y el derecho viviente dice que hoy la autoridad pues no le interesa el envío de la contabilidad. Hoy está tan llena de papeles, de documentos electrónicos, que básicamente pues esto ha quedado, digamos, que en el tintero, y que muchas veces esto pues genera un dolor de cabeza, sobre todo a los contadores,
porque sé que de los contadores de cada 10 contribuyentes, 11 no lo cumplen. Entonces, el asunto es que hay una preocupación gigante, pero nadie lo hace, ¿no? Bueno, pues es parte de ese derecho vigente, que no es un derecho, digamos, viviente, ¿no? Es decir, algo que efectivamente se esté llevando a cabo. Y luego, bueno, pues tenemos el asunto de lo que también representa la fiscalización de la autoridad por medios electrónicos. Y en la fiscalización de la autoridad por medios electrónicos, pues tenemos los controles en los ingresos y en los gastos. Estos controles en los ingresos y en los gastos, diríamos que hay 3 rubros: las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito y las actividades vulnerables. En el caso de lo que viene siendo las cuentas bancarias, ya no existen las cuentas bancarias no fiscalizables. Todas las cuentas bancarias son fiscalizables. No existe la posibilidad que digan, es que esta es mi cuenta fiscal y esta es mi cuenta de ahorros. No, pues es tanto fiscal una como la otra. Esta es mi cuenta fiscal y esta es mi cuenta patrimonial. Pues no sé dónde lo sacaste. Todo es cuenta fiscal, porque el Estado puede fiscalizar cualquier cuenta, aunque sea el banco más malo que exista, como el Coppel o los que sigan. Bueno, pues aunque sean esos, son fiscalizables todas las cuentas bancarias. Y entonces el asunto es que hoy lo que se está poniendo de moda de los últimos años es precisamente que la autoridad lo que fiscaliza son las cuentas bancarias, y precisamente porque se le hace más fácil en la fiscalización de las cuentas bancarias, pues se le hace más fácil porque de cada 100 pesos que tienen depositados en su cuenta y que no se pueden acreditar que están depositados, digamos, y que tienen un fin que no sea, por ejemplo, pues la venta de algún producto. Pensemos una empresa, un restaurante, tiene muchos depósitos y todos esos depósitos pues tienen que estar amparados con sus comprobantes fiscales de que declararon alguna operación. El asunto es que cuando estos 100 pesos no están registrados en contabilidad, pues la autoridad lo que asume es que esto es un ingreso omitido. De cada 100 pesos que la autoridad encuentra como ingreso omitido, 30 pesos son de impuestos sobre la renta, porque ustedes saben que en este país la tasa es del 30% y de las personas físicas hasta del 35%. Una de las cosas que hizo Trump cuando llegó, aunque nos caiga gordo el güerito ese, pues una de las cosas que hizo Trump es que lo primero que hizo a los 6 meses es de la tasa de las personas morales de impuesto sobre la renta del 30%, lo bajó al 20%. Si baja al 20%, díganme quién va a estar comprando facturas apócrifas, díganme quién está haciendo cosas indebidas, quién va a estar haciendo. Si usted tiene un trabajador, de cada 100 pesos que le paga usted a un trabajador, entre 25 y 35 pesos son de puro impuesto. Aparte de los 100 pesos, entre 25 y 35 pesos hay que poner de seguro social, impuestos sobre nómina, etcétera. Pues por eso están los esquemas estos de subcontratación, terciarización y cuanto más. Si aquí me ahorro 5 puntos, 3 puntos, pues ya es ganancia. Hoy lo que quieren es tipificar esto como delito. ¿Y no sería más fácil planear que bajaran las cosas? Si bajaran las cosas, no estamos metiendo a la gente a la cárcel, no estamos correteando a todos. Pero bueno, en este país el problema que tenemos es que lo lícito es más difícil que hacer que lo ilícito. El día que lo ilícito sea más difícil que hacer que lo lícito, otra cosa sucedería. Yo mi primera propuesta con los diputados y senadores sería, quítate ahí que Miguel Hidalgo y todos los aplaudimos, quítate esas letras y pon una letra gigante que diga, legislar sobre lo lícito sea más fácil que llevar a cabo lo ilícito. Si legislaran eso, otra cosa se evitaría, ¿no? El problema hoy, por ejemplo, de las facturas apócrifas es porque todo lo que tiene que ser deducible es que sea estrictamente indispensable para la operación de la empresa. Si hay un señor talachero, ¿no?, con todo respeto, y ese señor talachero tiene 5 novias, una el lunes, otra el martes, entonces tiene que comprar 5 arreglos florales. No son estrictamente indispensables para el negocio de las talachas. ¿Qué tiene que hacer? Comprar los arreglos florales y conseguirse una factura por ahí para decir que con eso lo justifica la salida del dinero de las talachas. Si todo fuera deducible, el de la florería tendría que cobrar IVA, el de la florería le da la factura y aunque tenga 5 o 6 novias, sea musulmán o lo que sea, a nosotros ¿qué nos importa? Finalmente sería más fácil regular lo lícito que hacer cada día más difícil esa situación. Y precisamente por eso, hoy de cada 100 pesos que la autoridad observa que no está registrado en contabilidad, pues entonces dice, en una auditoría, un contribuyente le dice, por estos 100 pesos que me dejaste que no están demostrada su legalidad, bueno, pues, su origen, sobre estos 100 pesos me debes 30 de impuesto sobre la renta y 16 del IVA, van 46 pesos.
A esos 46 pesos hay que sacarle el 55% de multa. Entonces pónganle ahí otros 25 pesos. Y luego de esos 46 pesos, los intereses, que son los recargos, más la actualización. Entonces, pues por cada 100 pesos que encuentre la autoridad, lo que le voy a acabar debiendo a la autoridad son 100 pesos. No sé si me estoy explicando. Entonces, el asunto es por eso que pues hoy las cuentas bancarias son tan fiscalizadas. Hoy, para los que tienen empresas, hay un cambio en la jurisprudencia del Poder Judicial a partir de enero, que dice que para poder justificar este ingreso tiene que estar, perdón, el origen de este dinero necesariamente tiene que estar registrado en contabilidad. No obstante que yo tenga aquí un contrato de mutuo, que es un contrato de préstamo, no obstante que tenga yo un contrato de mutuo, si no está registrado en contabilidad, entonces no está acreditado el origen del dinero. Siempre debe estar registrado en contabilidad y ese es un criterio nuevo del Poder Judicial en enero. Y lo peor de todo es en diciembre, el Poder Judicial dijo, y este contrato tiene que contar con fecha cierta, es decir, ese contrato que hacemos de arrendamiento, ese contrato que hacemos de mutuo, ese contrato de préstamo, esos contratos de comodato de los locales comerciales, para que sean válidos tienen que tener fecha cierta, es decir, hay que hacerlos con un notario. Y lo que nos sale más barato con un notario, pues es sacarle una copia certificada. Entonces, le hacemos el contrato hoy y mañana pasamos con el notario a sacarle una copia certificada de ese documento. Con eso acreditamos la existencia de este documento y bueno, y con esto podemos justificar el origen, digamos, de este dinero. ¿Sí me estoy explicando? Y eso tiene que ver con el tema de las cuentas bancarias. Y lo que dijeron en diciembre, la jefa del SAT anterior, la jefa que salió y que ahora es ministro de la Corte, la jefa del SAT anterior y que ahora es ministro de la Corte, pues resulta que decía que iba a fiscalizar las tarjetas de crédito. Cuando dijo que se iban a fiscalizar las tarjetas de crédito, los primeros que lloraron fue Liverpool, Palacio de Hierro, Suburbia, Coppel, Mexhogar, Prendame, todos esos negocios. Entonces, el asunto es que las tarjetas de crédito, si gustan ustedes apuntar, están fiscalizables desde el año 2004. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Hay valores entendidos en el mundo. Hay valores entendidos como, por ejemplo, el policía que está viendo que no tienen que pasar las personas, ¿no? Por ejemplo, los cadeneros de los discotecas donde van los jóvenes, pues resulta que ahí están los cadeneros y están revisando los cadeneros licenciados en cadenuría, ¿no? Y entonces esos licenciados cadeneros están revisando y pasa uno chaparrito y tal, pues le dan una patada y no lo dejan pasar, ¿no? Pero pasa uno grandote como Schwarzenegger y así me volteo y que pase, ¿no? Bueno, pues así es. En la política y en el mundo, en el derecho, sobre todo hay valores entendidos. Y uno de los valores entendidos eran las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no se fiscalizan, salvo que vayan y le echen huevos a la presidencia de la República, le echen huevos al senador, y entonces si le huevean su casa al senador, ahí sí ya para qué andan haciendo la de valiente, ¿no? Pero normalmente pues era un valor entendido no estar haciendo ese tipo de fiscalización, porque saben que el problema de la tarjeta de crédito es que en este país no hay bancos rurales, no hay sociedades de cooperativas, donde las personas hoy se financian con las tarjetas de crédito. En un pequeño negocio lo que hacemos es que con mi tarjeta de crédito compro la computadora y me dan 12 meses. Si yo la quiero sacar a nombre de mi empresa, ¿quién me va a dar crédito a mi nombre de mi empresa para comprar el equipo, la computadora, la silla, la impresora, la copiadora, etcétera? Entonces, pues la gente se financia prácticamente con las tarjetas de crédito, al grado de que hay personas que pues hasta la tarjeta de crédito van y lo compran en el súper, las lechugas, las manzanas, porque saben que hoy se las comen, mañana les hacen digestión y las pagan dentro de un mes. Entonces, el asunto es que la tarjeta de crédito se ha vuelto prácticamente indispensable. Las estaciones de gasolina, sobre todo de la ciudad, estaban más o menos hace todavía 4 años, 2013, no hace 7 años, todavía estaban 10 sobre 90. 90% en efectivo de sus operaciones, 10% digamos en tarjeta de crédito. Hoy se volvió 70-30, 70 de crédito, ¿sí me estoy explicando? Y 30% de efectivo, es decir, hoy cada día es más indispensable pues el uso de la tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que quiere la autoridad? Bueno, lo que quería esta persona era hacer exactamente lo mismo que aquí. Nada más que en las tarjetas de crédito es un gasto. Por lo tanto, eso se le llama, si les interesa y luego lo ven en la materia, digamos, en las notas de los periódicos, le llaman discrepancia fiscal. ¿Qué significa la discrepancia fiscal? Pues que hay más gastos que ingresos. ¿Cómo le hiciste para sacar, digamos, 3,000 pesos, 10,000, 15,000 o 20,000 pesos de tarjeta de crédito si resulta que de ingresos no declara usted absolutamente nada? Entonces, de esos 10,000 pesos que pagó usted de la tarjeta de crédito,
Contra ingreso cero, pues va a pasar otra vez lo mismo. De esos 100 pesos, agarramos 30 de impuesto sobre la renta, 16 de IVA y toda esta suma que comentamos para que usted me acabe debiendo los mismos 100 pesos que gastó usted con la tarjeta de crédito. Hoy la nueva jefa del SAT está diciendo que mejor ya no, porque honestamente si lo hacen, colapsan el sistema económico del país, más de lo que está hoy colapsado. Las estadísticas económicas dicen, qué bueno que no existe... Las estadísticas económicas dicen que bueno que no hay inflación. Pues no hay inflación porque nadie gasta. Entonces, si no gastan, pues ¿cómo va a haber inflación? La inflación se da si es que hay mucho consumo. Si hay mucho consumo, pues aumentan los precios y entonces da un efecto inflacionario. Pero si hoy con esa incertidumbre que vivimos, ¿no?, con estos tiempos de incertidumbre y con este miedo que nos da el futuro, pues entonces mejor no gasto, mejor me guardo mi dinero y a ver qué pasa, ¿no? Por lo tanto, ya nadie compró el coche, ya nadie compró ya nadie compró la tele, ya nadie compró, etcétera, precisamente por esa situación. Y bueno, pues hoy también se puede fiscalizar con las tarjetas de crédito. Iban a sacar, lo cual no ha salido, pero iban a sacar una medida de que a partir de abril, pues todas las tarjetas de crédito iban a estar relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, cuando ustedes fueran a gastar en una tarjeta de crédito, pues resulta que iba a estar relacionada con su RFC. Por lo tanto, para la autoridad, pues nuevamente va a ser muy fácil que nuevamente una persona que no sale a la calle y con un F4, un F5, pues dijera, a ver, todos los que andan gastando con tarjeta de crédito, de 10,000 pesos para arriba, de 5,000, 100,000, 200,000, no sé, y bueno, pues con eso puedan fiscalizar y hacer la cuenta que estábamos comentando en ese sentido. Y la última parte, y que bueno, que al final esto se quedó como que en stand-by, habrá que ver las noticias, qué es lo que sucede con esta situación, pero ustedes saben que una de las noticias que dieron el año pasado, en 2019, era que iban a tratar de acabar con el efectivo, que hoy pues la preferencia fuera todo, digamos, electrónico, con tarjetas de crédito. En realidad, cuando se aprieta tanto estas disposiciones, lo que provoca la reacción es que hoy todo sea en efectivo. Entonces, si nos van a decir que me van a fiscalizar, si me van a decir, si me van a hacer, si lo lícito es más difícil de hacer que lo ilícito, pues entonces hacemos lo ilícito, ¿no? Y esto, desafortunadamente, el sistema empuja desafortunadamente a esa situación. Y por último, las actividades vulnerables. Esto en 2013 se implementó, septiembre de 2013, la ley antilavado, como ustedes mejor que yo lo saben, la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, y esa ley antilavado pues establece ciertas actividades que se considera que son, digamos, vulnerables al lavado de dinero, por eso se llaman actividades vulnerables. Entonces, esas actividades vulnerables, que son las que se llevan a cabo pensando en que existe el lavado de dinero, sacaron una lista en esa ley, y en esa ley, esa lista está, para los que les interesa, en el artículo 17 de la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. En esa ley viene precisamente pues toda esta situación que estamos comentando, que tiene que ver con estas actividades vulnerables. Entonces, el que anda comprando vehículos, y esos vehículos que ya saben, esas camionetotas que hay que quitar todos los coches de la cuadra para que se estacione una camionetota, bueno, pues ese canijo está lavando dinero. Luego, el que anda comprando inmuebles o rentando inmuebles, ¿no? Entonces, el que compra o renta inmuebles, pues anda haciendo, alguien que consume ese servicio, pues está llevando a cabo esa situación. No sé si ustedes vieron las noticias de hace como 4 o 5 años, que hay en el Club de la Vista, pues ya saben que es un club así muy exclusivo, y resulta que había un señor que tenía, ahí sí era musulmán, pero bueno, creo que era colombiano, pero dícese que era musulmán, porque el lunes tenía una novia, el martes otra y así, y todos los días que iba al club, pues a la novia le daba sus cates, ¿no? Y entonces le daba sus cates, y entonces las damas de la sociedad pues se molestaban de que le andaba dando los cates a la del lunes, a la del martes, a la del miércoles, y mejor se dieron cuenta las damas de la sociedad que ese señor era un canijo que la policía. Estas se indignaron, le hablaron a la policía, después de ver tantos shows, ¿no? Y entonces llegó la policía y se dieron cuenta que ese señor era narcotraficante, perseguido en Colombia y tal, y bueno, pues la mejor policía fue las damas de la sociedad, ¿no? Entonces, el asunto es que pues ese señor rentaba una casa en La Vista. ¿Cuánto cuesta una renta de una casa en La Vista? Bueno, pues ese señor, ¿de dónde está sacando ese dinero? ¿Sí me estoy explicando? Vehículos, inmuebles, joyería y relojes, ojo con el 14 de febrero, pues quisimos hacer esto antes del 14 de febrero, joyerías y relojes, pues también sucede exactamente lo mismo, ¿no? El asunto es que si las joyas y los relojes son de más de 50,000 pesos,
pues lo que van a decir es ese novio despechado, ese Romeo que anda haciendo, porque resulta que gasta 50,000 pesos y no presenta ni 3 pesos de declaración. Entonces, pues ahí hay prácticamente una discrepancia con ese asunto. El consumo de tarjetas de crédito, pero aquí no son las tarjetas de crédito bancarias, aquí son las tarjetas de crédito departamentales. Hay empresas que les dan una tarjeta, por ejemplo, Liverpool todavía no es banco y les da una tarjeta y les dice que les pone puntos y que les no sé qué tanto. Bueno, esa tarjeta, si su consumo es de más de 90,000 pesos al mes, los van a acusar precisamente por andar gastando cosas obscenas en esas tiendas departamentales. No son bancos, estas tarjetas de crédito son las de las instituciones crediticias. Aquí son, digamos, de almacenes, no sé si me estoy explicando, ¿no? Y luego, bueno, pues también los juegos y sorteos, ¿no? Los juegos y sorteos pues también son medidas de ese tipo. El que también, ¿cómo se llama esto? Que blindan los vehículos, ¿no? El que anda blindando los vehículos. Blindar un vehículo creo que cuesta lo mismo que un coche, ¿no? Hay alguien que nada más le alcanza para blindar la bicicleta. Bueno, por blindar la bicicleta también le toca actividad vulnerable. Y hoy lo que está de moda es la inversión esta en los Bitcoin, que eso solamente los jóvenes le entienden. Acuso ignorancia, no me pregunten. Pero bueno, que los Bitcoin son ahí unas monedas cibernéticas, etcétera, y que bueno, pues con eso invierten y después la venden, y hoy costaba 3 pesos y mañana vale 3.50, la venden a 3.50 y ya se ganaron 50 centavos, ¿no? Bueno, pues el tema es que estas operaciones de Bitcoin también son actividades vulnerables. El que sean actividades vulnerables significa que el de la agencia de vehículos, que el dueño de la casa que renta, que el desarrollador inmobiliario de la empresa que vende casas, que el joyero, el relojero, el de la empresa de la tienda departamental, o el de la compañía esta de los juegos de sorteo, los bingos estos que existen, o estas empresas Bitcoin, lo que tienen que informar es a sus clientes. Los que realizan la actividad vulnerable y los acusados son los clientes de estas actividades, no ellos. La agencia de vehículos tiene la obligación de informar. Claro que si la agencia de vehículos no informa, la multa es de 700,000 a 4 millones de pesos. Imagínense una empresa de agencia de vehículos que tiene que informar de 5 coches que vendió ese mes, y esos 5 coches que vendió ese mes se le olvidó, digamos, informar uno, pues simplemente por no informar uno, la multa es de 700,000 pesos. Cuando las ganancias hoy de las agencias de vehículos, ustedes mejor que yo lo saben, son cada día más raquíticas, ¿no? Pero bueno, el tema es que de esta manera pues nos mantienen, digamos, de alguna manera vigilados sobre todos estos mecanismos que están implementando las autoridades en ese sentido. Por último, pues bueno, el tema es que lo que se requiere prácticamente pues es un derecho fiscal y un derecho penal más participativo, menos representativo, más digamos, más democrático. Y bueno, pues el gran problema que hoy tenemos es pues que nosotros, incluso los que estamos aquí hablando y los que estamos aquí sentados, vivimos entre la depredación y la indiferencia. Pasan las cosas y somos totalmente indiferentes. Ya se murieron 30 más y no pasa absolutamente nada. Nadie reclama absolutamente nada. Y del otro lado, pues están los políticos, las grandes compañías que están depredando todo, ¿no? No sé si ustedes han visto hoy que cada día hay más empresas de estaciones de gasolina, propiedad de empresas norteamericanas que empresas mexicanas. Antes, quien tenía una estación de gasolina vivía feliz toda la vida. Hoy andan pidiendo que se las compren porque las empresas ya no son viables, y entonces las está comprando Shell, las está comprando British, las están comprando todo eso. Y eso pues es depredación. Los políticos depredan, las grandes compañías depredan, y los ciudadanos desafortunadamente vivimos en indiferencia. Ahí hay un librito que habla de depredación e indiferencia. Me hizo el favor de hacer el prólogo el padre Solalinde. La parte interesante es la que puso él. Y bueno, pues ahí se los recomiendo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muchas gracias.